Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a compartir una serie de vídeos, concretamente tres, sobre la evaluación educativa. Es una cuestión que muy a menudo me preguntáis, tanto estudiantes de grado como de máster, ¿no? Y también muchos de prácticas, ¿no? Es decir, ¿cómo hago la evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver varios vídeos sobre esta cuestión. En este primer vídeo, pues me gustaría abundar, digamos, en el concepto de la evaluación. Quiero hacer una aproximación a la evaluación, después vamos a hablar de los sistemas de evaluación y después del contenido de la evaluación, es decir, qué es lo que tenemos que evaluar realmente, ¿no? Yo partiría de una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es evaluar un alumno? Bueno, pues muchas veces se nos vienen a la cabeza cuestiones como calificar, poner notas. Bueno, eso no es evaluar, eso es una parte ínfima de la evaluación. Evaluar es algo mucho más complejo y más profundo que poner una única nota o una simple nota, ¿no? A mí me gusta siempre partir de esta idea, ¿no? Es decir, la evaluación o el concepto de evaluación del que a mí me gusta partir es de un proceso, es decir, es un proceso de análisis, es un proceso orientado a la mejora de los resultados, ¿no? Por tanto, definiríamos la evaluación como el proceso o a la actividad que va a consistir en identificar, en recoger datos y tratar los mismos, ¿no? Sobre distintos hechos educativos, sobre distintas experiencias educativas. Con una finalidad primero de, digamos, de detectar, de analizar y sobre esa valoración, pues poder tomar decisiones. Es decir, la evaluación es un proceso cuya finalidad es recoger información de cara a valorar esa información y después qué hacer con esa información una vez valorada, pues tomar decisiones de cara al futuro, si promocionar o no promocionar al estudiante, si cambiar o no cambiar las estrategias, las metodologías que hemos empleado, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, o mejor dicho, la segunda es ¿para qué vamos a evaluar? ¿No? Es decir, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Pues en primer lugar, siguiendo a César Coll, pues la evaluación pues va a poner, digamos, en juego una serie de actuaciones a través de las cuales pues vamos a poder ir ajustando poco a poco pues el aporte, el soporte, la ayuda pedagógica a las distintas características que tienen nuestros estudiantes y a las distintas necesidades que también tienen. Y también, bueno, es muy importante que la evaluación nos permita determinar si se han alcanzado o si no se han alcanzado las metas educativas, es decir, los objetivos educativos, las intenciones educativas. Claro, la evaluación, por tanto, debe de cumplir dos funciones primordialmente. Primero, bueno, pues que nos permita adaptar o ajustar el apoyo educativo, digamos, la ayuda pedagógica a las características personales, a las características individuales de cada estudiante. A mí me gusta mejor decir personal, ¿no? Porque se adapta a la persona en sí, ¿no? Tomamos un poco el concepto de evaluación personalizada, ¿no? Y también, bueno, eh, también es importante que me permita determinar en qué nivel o en qué grado se han alcanzado esas metas o esos objetivos. Es decir, en qué nivel se han conseguido las intenciones del proyecto educativo o de bueno, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás el primer autor que, le da un carácter científico a la evaluación pues fue Tyler, ¿no? Tyler en 1969 pues pasa a considerar la evaluación como un proceso sistemático para determinar el grado en que los estudiantes habían alcanzado los objetivos educativos, habían alcanzado los objetivos que se planteaban. Por tanto, él introduce el concepto de que la evaluación es un proceso, ¿vale? Evaluar no es medir nada más, no es recoger información, también valorar esa información. Y claro, los objetivos que yo me planteo cuando hago un diseño educativo, cuando hago una planificación educativa, van a ser sin duda un criterio de referencia crucial para poder evaluar a un estudiante, para poder evaluar a un alumno. Después, bueno, en el año 1984, Tembrick viene a, bueno, a añadir, ¿no?, que la evaluación es un proceso también de obtención de información
con la finalidad de poder usar esa información en la conformación, ¿no? En formarnos una serie de valoraciones de juicio que se van a utilizar o en los cuales nos vamos a apoyar en la toma de decisiones educativas. También, pues Guba y Lincoln, ¿no? Dos clásicos de la didáctica y de la evaluación, vienen a decirnos que efectivamente la evaluación es un proceso que va a tener tres partes fundamentalmente. Una primera parte que va a ser la iniciación, la organización de toda la evaluación, ¿no? La planificación, si me permitís la expresión también, ¿no? Después, una segunda fase que sería la identificación de cuáles son las cuestiones principales, cuáles son los interrogantes, las dudas que nos abordan, ¿no? Y que nos tenemos que plantear. Una tercera parte que sería pues la recogida de la información que necesitamos. Y por último, pues una última parte que sería, pues digamos, cuáles son los resultados que se obtienen de esa recogida y valoración de esa información. Y sobre esos resultados, pues tenemos que informar y tenemos que aportar una serie de recomendaciones que se puedan, pues utilizar para que se mejore el proceso de aprendizaje, ¿no? Siguiendo con este concepto de evaluación, me gustaría traer ahora, pues la aportación que hace Santos-Guerra, Miguel Ángel Santos-Guerra, que viene a decir que la evaluación es un proceso dialógico de comprensión y de mejora. O sea, introduce, digamos, un concepto que es el diálogo, incluso la negociación, si me permitís, que es a través de ese diálogo, a través de ese aprendizaje dialógico entre docente y discente, como se va a conseguir, pues analizar esa información que decíamos antes para tomar decisiones después. Castillo y Cabrerizo introducen, pues que la evaluación es un proceso continuo además, ¿no? Que valiéndose de esa medición, de esa recogida de información, nos va a permitir conformar una serie de juicios de valor que vayan, digamos, encaminados a beneficiar al alumno y que vayan encaminados a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar la educación en términos generales. Y ahora vamos a ver cuáles son los distintos sistemas de evaluación que existen, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de evaluación, nos referimos básicamente a esos tres sistemas: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Añadiríamos una cuarta que sería la autoevaluación del profesor, la autoevaluación del docente. La heteroevaluación, como su propio nombre indica, el prefijo hetero significa distinto, pues el que evalúa es una persona distinta a la evaluada. En la mayoría de las ocasiones es el docente o el profesor o el maestro, pero no necesariamente, también puede ser un alumno, ¿no? Quien heteroevalúe, quien evalúe a otro alumno, ¿no? Entonces, como digo, en términos generales, la heteroevaluación es el profesor quien evalúa al alumno, aunque pueda darse el caso de que otro alumno evalúe a un compañero. A continuación, pues otro sistema de evaluación sería la autoevaluación, que consiste en, digamos, que el propio evaluado se evalúe a sí mismo. Es decir, que el propio alumno se pueda evaluar. O si hablamos de la autoevaluación del docente, que el propio profesor, que el propio maestro, que la propia maestra pueda evaluar, pueda reflexionar sobre su propia práctica, sobre su praxis diaria, sobre su praxis educativa. Y por último, la coevaluación, que es, grosso modo, que ambos van a estar implicados en el proceso de recogida y de análisis de esa información. Y que incluso la valoración van a hacerla de un modo compartido o incluso entre varios alumnos, como decíamos antes, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que evaluar? Es decir, ¿cuál es el objeto de la evaluación? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Pues esto se resume con una simple expresión. Tengo que evaluar el rendimiento personal, tengo que evaluar las competencias, es decir, tengo que evaluar los conocimientos, el saber, desde una taxonomía de Bloom, saber hacer y saber ser, ¿no? Es decir, cuanto más vamos avanzando en esa taxonomía de Bloom, más complejo es decir, no es lo mismo que yo sepa nada más que conocimientos, ¿vale? Saber, que algo más elaborado, que serían destrezas, que yo además de saber sepa hacer, saber hacer, destrezas, aptitudes con P, estrategias de aprendizaje, y por último, actitudes con C o valores, es decir, saber ser, conocimientos, destrezas
y actitudes. Saber, saber hacer y saber ser o estar. Eso sería lo que hay que evaluar, competencias, ¿vale? El rendimiento en cuanto a esas cuestiones por parte del estudiante. Es muy importante que seamos capaces además de evaluar cuál es el proceso que lleva a cabo un alumno cuando aprende. ¿Cuál es el proceso que lleva a cabo cuando incorpora a su esquema conceptual la información? Es decir, que seamos capaces de ver cómo procesa la información el alumno y que seamos conscientes de cómo aprende y por qué unas veces aprende y otras veces no aprende. ¿Qué es lo que hace cuando aprende y qué es lo que no hace cuando no aprende? ¿O qué es lo que hace cuando no aprende? Eso enlaza mucho con el concepto de metacognición, es decir, el propio conocimiento de nuestros procesos mentales. Es muy importante que demos feedback al alumno en este sentido para saber qué hace cuando aprende y qué no hace o qué hace cuando no aprende. Continuando con el contenido de evaluación, digamos que Antonio Bolívar, Delors, López, diversos autores, vienen a decir que la evaluación lo que tiene que hacer es favorecer y orientar los aprendizajes dentro de ese ámbito de las competencias que decíamos. Por tanto, los contenidos que se tienen que trabajar para poder llegar a esos objetivos son los contenidos conceptuales, referidos a conceptos, a conocimientos, los contenidos procedimentales, referidos a procesos, y los contenidos actitudinales, referidos a actitudes, como decíamos anteriormente. Y bueno, próximamente pues vamos a ver otro vídeo en el que vamos a hablar de las técnicas y de los instrumentos de evaluación, es decir, cómo hay que evaluar, cómo vamos a evaluar. Y os adelanto que básicamente hay dos formas de abordar esto, ¿no? Que va a depender de cuál sea el paradigma desde el que nos aproximemos al concepto de evaluación. Dependiendo de cuál usemos, pues nos vamos a centrar en unos o en otros instrumentos. Un paradigma, como sabéis, es un marco conceptual sobre el cual me voy a basar para hacer algo, no necesariamente evaluar. Otras cuestiones también se ven influidas por los paradigmas. Y grosso modo podemos decir que en el caso de evaluación puede haber dos modelos, un modelo cuantitativo y un modelo cualitativo. El modelo cuantitativo va a partir del paradigma positivista, se va a centrar sobre todo en si se alcanzan o no los resultados, si se alcanzan o no los objetivos que se han planificado en la fase previa de planificación, y un modelo cualitativo que va a partir del paradigma constructivista interpretativo y que se va a centrar más que en los resultados, se va a centrar más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿cuál es el proceso que sigue a cabo, que lleva a cabo el alumno cuando aprende? Estudiándolo y analizándolo en su propio contexto. Por tanto, este es el primer vídeo que quiero compartir con ustedes sobre evaluación. Muchas gracias y continuamos con otros dos vídeos en breve.